El papel de la iglesia es fundamental en estos procesos de diálogo y nosotros como franciscanos y bonaventuranos queremos también decirles que cuenten con nuestra presencia, cuenten con nuestra apertura y cuenten con todo esto que significa ser parte del proceso de paz de estos diálogos. Soy Fray Alirio Urbina, ministro provincial de la provincia de la Santa Fe. Bienvenidos a todos los que organizaron este encuentro. Estaremos atentos, espero que sigamos en el camino del Señor y bienvenidos todos. Somos hermanos y entre hermanos existe la confianza, existe el diálogo, el respeto, existe la construcción permanente de decirle sí a esta propuesta de una manera asertiva, proactiva, de enriquecer nuestros procesos a partir de la apertura del diálogo entre nosotros. Para todos y todas, reciban un cordial saludo de paz y bien desde el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez, OFM. Gracias por esta invitación, por poderlos acompañar, apoyar. Un saludo muy especial al doctor Alfonso Insuasti Rodríguez, editor, también coordinador de toda esta revista El Ágora. Es el momento propicio para aportar, y qué bueno que ustedes aporten desde la ciencia, desde la investigación, con este artículo del papel del episcopado colombiano en las negociaciones con el ELN. Un saludo muy especial al profesor, al investigador José Yesid Carrillo Cantillo. Gracias, creo que como vuelvo y repito y reitero, es el momento propicio para ofrecer nuestras investigaciones, nuestros aportes a la Iglesia colombiana y a todo este proceso que se viene llevando a cabo. Nosotros desde aquí también apoyamos en procesos formativos. En este momento debo abandonarlos porque precisamente estamos en un diplomado que se llama Fe y Política. Tenemos gente no solamente de Colombia, sino también desde Latinoamérica, nos acompañan desde Nicaragua, desde México. Entonces creo que estamos en ese ambiente también electoral en toda Latinoamérica. Creo que es un momento propicio. Desde una vez pido autorización para compartir este artículo con todos nuestros estudiantes en la escuela. Les deseo una feliz tarde, éxitos y gracias por poder aportar también allí a la iglesia, pero también a la provincia de la Santa Fe de Colombia. Muchas Alfonso, gracias, hermano, Miguel. bendiciones y a todos. Miguel, y Gracias. también para difundir el video que resulte del día de hoy de la presentación. Perfecto, con mucho gusto, hermano. Miguel, Gracias. muchas gracias. Bendiciones, felices tardes para todos. Bien, entonces quedamos. Perfecto, Alfonso, muy buenas tardes. Buenas tardes para todas las personas que nos observan desde la virtualidad. Vamos entonces, sin más, a hacer la presentación a la que hemos sido invitados, agradeciendo muy especialmente a la Universidad de San Buenaventura, su revista El Ágora, y a todos ustedes por la oportunidad de compartir los hallazgos más relevantes de cuyo extracto ha sido publicado en la revista en este número que Alfonso les anunció. Entonces, vamos a dividir esta presentación, este compartir, básicamente en tres momentos. En un primer momento voy a contarles cuáles son como los antecedentes que tuvo la investigación gruesa de la cual se deriva este artículo publicado en la revista El Ágora en su más reciente edición. Luego les voy a compartir como cuáles fueron los momentos más claves que nos llevaron en el último momento a las conclusiones más relevantes que arrojó este trabajo investigativo. Entonces, sin más, vamos a comenzar a desarrollar el derrotero que les acabo de plantear. Entonces, muy bien, entonces comenzamos por los antecedentes. Cuando hacemos una búsqueda muy rápida en uno de las bases de datos académicas más populares, Google Académico, nos encontramos con el siguiente ejercicio. Cuando ingresamos en la búsqueda bajo los criterios conflicto armado en Colombia, ustedes pueden encontrar en la parte superior, encerrado en la elipse color rojo, el número de la cantidad de
de publicaciones, artículos, citas, referencias que hay en relación con el conflicto armado colombiano. Y si hacemos la misma búsqueda en la misma base de datos, pero sustituyendo el conflicto armado por los procesos de paz, contrasten ustedes el número que tenemos allí. ¿Cuál es la conclusión que eso nos arroja? Hay 8 veces más publicaciones sobre el conflicto armado en Colombia que sobre los procesos de paz en Colombia. Y esta es el punto de partida, el punto de interés que marcó el origen de esta investigación. Es cierto que tenemos un conflicto armado de vieja data, pero también es cierto que tenemos una historia muy rica y aún inexplorada en su profundidad y en su detalle de procesos de paz. Hacemos procesos de paz en Colombia desde la década de los 80. Hicimos procesos de paz primero que El Salvador, primero que Guatemala, que son los prototipos de los procesos de paz en América Latina. Nosotros nos adelantamos más de una década a esos procesos de paz, pero sin embargo, pese a esa riqueza histórica y a todo ese acervo que hemos podido consolidar a lo largo de los años, escribimos 8 veces más sobre el conflicto armado que sobre los procesos de paz. Ese es el punto inicial que marcó el interés por investigar y profundizar en la rica historia que tienen los procesos de paz en nuestro país. Y aquí un breve recuento para reafirmar esto que les cuento. La imagen que estamos viendo allí corresponde al primer proceso de paz que iniciamos en Colombia. Allí vemos a la primera comisión de paz que estableció el gobierno Betancur en el año de 1983 y captura el momento en el que se formalizó el acuerdo parcial de paz con las FARC en la URIB, que posteriormente posibilitó la creación del partido político Unión Patriótica. Entonces, ya desde principios de la década de los 80 estábamos haciendo procesos de paz. Seguimos avanzando y en esta imagen vemos el retrato del proceso de paz que se hace ya iniciando la década de los 90 entre el gobierno de Virgilio Barco y el M-19. Entonces comenzamos en los 80 y seguimos avanzando y todas estas imágenes nos ponen de presente cómo vamos evolucionando y cómo vamos consolidando esa rica historia en materia de los procesos de paz. En esta imagen que vemos aquí corresponde al proceso de paz que se adelantó durante la administración de César Gaviria Trujillo. Tuvimos un episodio en Caracas, una segunda parte en Tlaxcala, México, con lo que por entonces se denominaba la Coordinadora Nacional Guerrillera, donde se encontraban las FARC, el ELN y una parte del EPI. Entonces ya vamos en los 90 y seguimos con procesos de paz. Esta imagen que vemos aquí corresponde al proceso de paz que se estableció en la administración, en el gobierno de Ernesto Samper, donde abrimos un capítulo importante para la participación de la sociedad civil en relación con los procesos de paz. Formulamos una ley que estableció el Consejo Nacional de Paz con asiento permanente de la sociedad civil desde diversas organizaciones, incluida la Iglesia, y las iglesias en plural. Seguimos en los 90, ya finalizando los 90, y tenemos otro proceso de paz, otro proceso de negociación, el famoso proceso de negociación entre la administración del gobierno Pastrana y las FARC. Llegamos a los 2000 y tenemos durante los gobiernos Uribe proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, también con el Ejército de Liberación Nacional. Seguimos finalizando la primera década de los 2000 y tenemos procesos de paz, tanto con las FARC como con el ELN durante la administración Santos. Llegamos al gobierno Duque
y ustedes ven la pantalla en blanco, no es un olvido, no es una omisión. El gobierno Duque es el único gobierno desde 1982 que no emprendió un proceso de paz. Por eso aparece en blanco la diapositiva. Pero terminado el gobierno Duque, llegamos al gobierno Petro y seguimos desarrollando nuestra rica historia en materia de procesos de paz. Entonces miren ustedes cómo hemos hecho este recorrido solo en imágenes para dar cuenta que desde 1982, en la administración de Virgilio Barco, hasta el actual gobierno, nosotros solamente hemos tenido una pausa, un gobierno en el que no hemos continuado ese esfuerzo por solucionar nuestro conflicto armado a través de la vía negociada, a través de la negociación política. Desde allí comenzamos a analizar y establecer un patrón que han tenido los diferentes procesos de negociación que hemos realizado en el país, que también vamos a poner de presente con imágenes. Entonces, en esta que tenemos aquí, comienza la historia de los procesos de paz en Colombia. Y miren ustedes el patrón que logramos establecer. En el primer lugar de esa imagen de izquierda a derecha, ustedes observan a un sacerdote católico muy famoso, recordado en Colombia, el sacerdote Rafael García Ríos, fundador del Minuto de Dios. Aquí tenemos a los otros miembros de la Comisión de Paz, de la primera Comisión de Paz que conformó el gobierno de Betancourt, el expresidente López Kelsen, Noemí Sanín, Jaime Castro, y ahí comienza a aparecer la Iglesia Católica, con uno de sus representantes, el sacerdote Rafael García. Seguimos avanzando y en esta imagen que vemos aquí, que corresponde al proceso de paz adelantado con el ELN durante la administración de Ernesto Samper, vemos en el tercer lugar de izquierda a derecha a Monseñor Luis Augusto Castro Posada. Ese es el momento en el que se captura la imagen previa a la firma del acuerdo de paz de la Puerta del Cielo en Maguncia, Alemania. Ya llevamos 2 procesos y seguimos estableciendo el patrón. Vamos a un tercero, vamos al Caguán a finales de los 90 y principios de los 2000. Y en esta imagen vemos a otro representante de la Iglesia Católica, a otro obispo, que integró, de hecho, el equipo negociador del gobierno Pastrana durante esa negociación, Monseñor Alberto Miranda Jaramillo. Seguimos avanzando y en esta imagen, que corresponde al proceso de paz adelantado en los gobiernos Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia, ustedes pueden ver también de izquierda a derecha, en el tercer lugar, a Monseñor Vidal, que era el obispo de Montería, natural de Tierra Alta de Mar, donde se significaron las negociaciones entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia, una pieza clave dicha por todos los actores involucrados durante ese proceso de negociación. Y pueden seguir ustedes apreciando el patrón. Dentro de estas mismas administraciones, aquí vemos que en primer lugar al sacerdote Jorge Martínez Restrepo, que por entonces oficiaba como secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional. Esta imagen corresponde al proceso de paz de la administración Uribe con el Ejército de Liberación Nacional. En esta otra imagen vemos a 2 obispos, Monseñor Luis Augusto Castro Posada y Monseñor Ney Beltrán Santamaría. Corresponde al proceso de paz en La Habana entre las FARC y el gobierno Santos. Una vez que se elige al actual gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, vemos esta imagen donde en su página oficial en la Conferencia Episcopal de Colombia, la Iglesia, visitada por quien en este momento es nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán, manifiesta, expresa su beneplácito y su disposición a continuar como
de los procesos de negociación con miras a terminar nuestro conflicto armado por la vía de la negociación política. Y en esta imagen que ustedes ven, en la esquina, en la parte superior derecha, vemos a Monseñor Héctor Fabio Henao participando en el actual proceso de paz del gobierno Petro con el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, ahí está el patrón. Hemos tenido una rica historia en procesos de paz y esos procesos de paz tienen un hilo conductor, la participación de la Iglesia Católica y la participación de la Iglesia Católica, muy especialmente desde su jerarquía representada en los obispos que acabamos de explicar. Sin embargo, pese a esa frecuencia y a esa reiteración y a ese patrón que acabamos de establecer con estas imágenes, el papel, el rol que ha jugado la Iglesia en nuestros procesos de negociación política para terminar con el conflicto armado no ha sido muy explorado, como no ha sido muy explorado desde las cifras iniciales que les compartí, los procesos de paz en su conjunto. Escribimos 8 veces más sobre el conflicto que sobre nuestra rica historia en procesos de paz y el papel que han jugado actores relevantes como la Iglesia y sus obispos en ellos. Eso nos puso de presente una investigadora de la Universidad de La Sabana en Bogotá, que realizaron a principios de los 90 un proyecto de investigación que precisamente apuntaba a dar cuenta del papel desempeñado por la Iglesia en las negociaciones de paz en nuestro país. Esa investigadora se llama Andrea Cristancho y en el resultado final de su investigación, que básicamente lo que estableció fue cómo cambió la Iglesia entre la década de los 80 y la década de los 90 en su concepción de los procesos de paz y en su participación en los mismos. Entonces miren lo que nos pone de presente ella en su investigación, que es el párrafo clave desde el cual se derivó el aspecto central de la investigación que les estamos comentando. El episcopado colombiano fue un actor social con marcada influencia y representación en los procesos de negociación con la insurgencia durante la década de los 80. Pese a ello, y aquí viene el vacío, pocos trabajos exploran esta forma de participación en la escena política nacional y su elaboración discursiva con relación al tema. Y este es el punto de partida que marcó la consolidación de la investigación doctoral que titulamos La participación del episcopado colombiano en los procesos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y 3 gobiernos, el gobierno Samper, los gobiernos Uribe y los gobiernos Santos. 3 gobiernos donde hubo avances, donde hubo acuerdos parciales, donde hubo rondas de negociación, donde hubo procesos de paz con el Ejército de Liberación Nacional en cualquiera de sus fases, para negociación, acuerdo de implementación. En esta investigación, básicamente, intentamos responder a esta pregunta. Las investigaciones de finales de los 80 y principios de los 90 nos pusieron de presente que hubo un cambio, un viraje en la Iglesia Católica entre los procesos de paz de los 80 y los 90. La Iglesia tuvo una participación marginal en los 80, pero a partir de los 90 toma el testimonio y con mucha fuerza, con mucha contundencia, comienza a demandar, a ofrecer su participación en los procesos de paz y a desempeñar un rol cada vez más protagónico en los procesos que se dieron en el país. Entonces, la pregunta que nos planteamos es si posteriormente a ese cambio se produjeron algunos otros en relación con su visión sobre la paz, en relación con su visión sobre el rol que la Iglesia y los obispos pueden desempeñar, y de hecho desempeñan, en los procesos de paz. Para hacer eso, metodológicamente aplicamos
método establecido por un analista del discurso británico, se llama Norman Fairclough, que estableció un modelo que denomina el modelo de análisis tridimensional para analizar elaboración discursiva de un actor social. Entonces ese fue el modelo que básicamente nos plantea 3 etapas: texto, práctica discursiva y práctica social. Texto para analizar qué es lo que dice ese actor social en sus discursos. La práctica discursiva, cuál es el contexto en lo que, desde el cual se dice lo que se dice en los discursos. Y la práctica social, cómo se consolida la actuación, cómo se explica la actuación de ese actor social desde lo que dice en sus respectivos discursos. Este fue el método con el cual analizamos los discursos del episcopado de la Iglesia Católica durante estos periodos del gobierno Samper, los gobiernos Uribe y los gobiernos Santos. Entonces, ya en la parte práctica, ¿qué fue lo que hicimos? Básicamente tomamos los discursos emitidos por el episcopado de la Iglesia Católica desde 2 fuentes. Fuente número 1, la página web de la Conferencia Episcopal de Colombia. Ustedes pueden ver ahí en el micrositio Documentos. Están publicados todos los discursos emitidos por la Iglesia desde sus diferentes órganos: la Asamblea Plenaria, la Comisión Permanente, la Presidencia, la Secretaría General, los documentos históricos y los documentos por departamentos especiales. Entonces ahí están históricamente todos los comunicados de prensa, exhortaciones pastorales, mensajes, declaraciones públicas que han hecho los jerarcas de la Iglesia Católica a lo largo del tiempo. Obviamente nos enfocamos en estos 3 periodos que les cuento. Y la otra fuente para extraer los discursos fue el sitio web de la Comisión de Conciliación Nacional. Allí también hay un micrositio que se llama Documentos, donde están publicaciones más especializadas, elaboradas por los obispos, que se encuentran en este repositorio y son de libre y fácil acceso y consulta. Desde estas 2 fuentes, nosotros establecimos lo siguiente. En el gobierno Samper se produjeron 51 discursos, que hay en esos 2 sitios. En los gobiernos Uribe se produjeron 60 y en los gobiernos Santos 92. De estos números, en el gobierno Samper, 34 de los 51 discursos producidos por los jerarcas católicos, que corresponden al 67%, hablan o de la paz o del rol de la Iglesia y sus obispos en los procesos de paz. 31 de los 60 de los que se dieron durante los gobiernos Uribe tienen la misma intencionalidad. Hablan de la paz, de la misión de paz, del rol de la Iglesia, de la participación de la Iglesia en los procesos de paz. Y 48 de los 92 emitidos durante los gobiernos santos se refieren a la misma temática. Entonces, como pueden ver ustedes, porcentual y numéricamente, el tema de la paz y el tema de la participación en los procesos de paz es más de la mitad, está en más de la mitad de los discursos que profiere la Iglesia a través de sus jerarcas. O sea, tiene una representatividad bastante relevante. Revisando entonces todos estos discursos, los 34 del gobierno Samper, los 31 de los gobiernos Uribe y los 48 de los gobiernos Santos, llegamos a estas conclusiones, a estos hallazgos. Primera, ¿cuál es la visión de paz desde la cual la Iglesia Católica, a través de su episcopado, ha participado en los procesos de paz en nuestro país? Es la visión de la paz positiva en términos de Johann Galtung, pero aquí hay una particularidad. Resulta que Johann Galtung estableció el concepto de paz positiva
como ausencia de violencia directa, ausencia de violencia estructural y presencia de justicia social en el año de 1969, en el tomo 1 de sus ensayos de investigación para la paz, 1969. Pero la Iglesia, desde la Constitución Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza de 1965, ya en su artículo 78 había planteado la paz positiva en los términos que después la decantó Galton. Normalmente siempre que hablamos de la paz positiva, la referencia es Galton, ausencia de violencia estructural y presencia de justicia social. Pero si ustedes van al artículo 78 de la Constitución Gozo y Esperanza, ahí está definida la visión de paz de la Iglesia. Paz como ausencia de violencia, pero también con presencia de justicia social. Y ese fue el primer hallazgo de la investigación, la visión de paz de la Iglesia y sus obispos que mueven la participación de este actor social en los procesos de paz, que es la de la paz positiva. Y aquí tenemos 3 extractos donde nos dejan de manera clara y contundente esa visión. La paz y la justicia caminan juntas. Sin justicia social no hay paz. 1995, gobierno Samper. El segundo, como se ha afirmado varias veces, la paz no es posible sin justicia social. La injusticia socioeconómica propicia violencia. La Comisión de Conciliación Nacional en el año de 1997, gobierno Samper. La paz está íntimamente ligada con la superación de la injusticia social y la correlación de sus causas estructurales. Entonces, ahí claramente tenemos planteada cuál es la visión de la paz que acompaña la participación de los obispos y de la Iglesia Católica en los procesos de negociación política para terminar nuestro gobierno. Segunda conclusión, segundo hallazgo. La paz es un proceso y es un proceso de construcción en el que todos estamos llamados a participar. Ese ha sido el llamado recurrente que tiene una línea de continuidad desde el primer pronunciamiento hasta el último de los jerarcas de la Iglesia Católica. La paz no es la firma de los acuerdos, eso es un momento en el tiempo. La paz es un proceso de construcción colectiva al cual está llamado toda la sociedad civil en su conjunto a aportar para su materialización. Entonces, aquí les comparto algunos extractos que nos dejan de presente ese segundo hallazgo, esa segunda importante conclusión. La construcción de la paz, es tarea de todo colombiano. La paz se construye día a día con el aporte de todos. Para construir la paz es necesaria la voluntad decidida de todos hasta convertirla en un gran propósito nacional. El logro de una paz y de una justicia sólida y durable exige grandes esfuerzos de toda la población. Entonces, miren ustedes, paz como proceso, paz como construcción, proceso y construcción que exigen, demandan la participación de toda la sociedad en su conjunto. Aquí tenemos algunos otros extractos de esos discursos que analizamos en relación con este segundo hallazgo de la paz como proceso y como construcción colectiva. La Iglesia en Colombia ha asumido con fidelidad su compromiso frente a la causa de la paz, apostarle a la construcción, aquí vuelve el término construcción, de una Colombia con justicia, reconciliada y paz, el desafío de todos aquellos que tienen alguna responsabilidad en la construcción del proyecto de país. Y este último, el año 2016, para que miren ustedes cómo se mantiene la continuidad desde el gobierno Samper hasta los gobiernos Santos, que fue el punto de llegada de este trabajo. A todos nos corresponde asumir el reto
y vuelve la palabra, de la construcción de la paz. Entonces, ese segundo gran hallazgo. Tercero, la participación de la sociedad civil. Entonces, el tercer gran hallazgo, la tercera gran conclusión, es esa línea de conducta también en la cual los jerarcas de la Iglesia han planteado la necesidad, la relevancia de la participación de la sociedad civil en los procesos de paz. Como se ha dicho, esa participación comprende el acompañamiento del proceso. Entonces, aquí la Iglesia, a través de los obispos, nos da las pistas, y estamos en 1997, de cuál debería ser la implicación de la sociedad civil en los procesos de paz. Acompañamiento del proceso, apoyo en la construcción de la agenda de negociación, expresión amplia sobre las transformaciones que tienen que darse para lograr la paz firme y duradera. Otro de los hallazgos importantes es que la influencia discursiva de la Iglesia ha sido innegable en la protocolización de los acuerdos. Es la Iglesia, a través de sus discursos, quien establece por primera vez esa condicionalidad y ese binomio de paz estable y duradera. Paz estable y duradera. Si van a la denominación, por ejemplo, del acuerdo final para la terminación del conflicto con las FARC, la última frase es terminación del conflicto y la construcción, la palabra que acabamos de hacer mención, y la construcción de una paz estable y duradera. Entonces hay una marcada influencia discursiva desde lo que han dicho los obispos en materia de paz y lo que luego ha quedado plasmado en acuerdos parciales, en agendas, en las discusiones que se han adelantado dentro de las negociaciones políticas con los grupos armados. Aquí tomamos el foco del ELN, pero esto es extensivo a todas las negociaciones de paz en su mundo. ¿Qué más? Saltamos de 1997 al 2013 para ver cómo se mantiene la continuidad de esa demanda del episcopado en relación con la participación de la sociedad civil en la solución negociada. Por ello, reiteramos nuestra solicitud respetuosa a la mesa de negociaciones para que el proceso en curso abra espacios de participación que permitan visibilizar, escuchar y atender los legítimos requerimientos de quienes, de una parte o de otra, han sufrido las consecuencias del conflicto. Del 97 y estamos en el 2013, Gobierno Santos, y insisten nuestros obispos en la necesidad, en la importancia de la participación de la sociedad civil. Ahora vamos a cuarto hallazgo, cuarta conclusión, la participación del episcopado ya propiamente. ¿Cuál ha sido la visión? ¿Cuál ha sido el rol que han aspirado a cumplir los obispos en nuestros procesos de negociación de la paz? Entonces, básicamente han estado abiertos y dispuestos a participar desde múltiples roles. La oferta de sus buenos oficios desde multiplicidad de roles ha sido otra de las continuidades que logramos establecer en la investigación. Aquí tenemos una del Gobierno Samper, punto de partida de este siguiente tema. Consideramos que es deber nuestro. Entonces, miren, los obispos consideran que es un deber su participación en los procesos de paz. Continuar ofreciendo el servicio de mediación, aquí hay un rol, mediación, para superar la actual coyuntura violenta en orden a la configuración de un proceso de paz. Lo que les contaba atrás, la denominación de ese binomio de estable y duradero, el primer actor que lo acuñó es el episcopado. Aquí lo ven claramente, de un proceso de paz estable y duradero. Esa es la concepción en la que hay una continuidad discursiva por parte del episcopado. La Iglesia Católica ha estado y estará dispuesta a facilitar, aquí tenemos otro rol entonces, facilitación
mediación, facilitar y acompañar, acompañante, otro rol, a todos los procesos que conducen a la construcción de una Colombia reconciliada y en paz para ayudar a superar las dificultades, juicios e intereses que generalmente constituyen el obstáculo para la construcción de la paz con justicia social. Miren ustedes cómo se establecen las continuidades discursivas: construcción, proceso, participación, reiteración de la importancia del involucramiento de la sociedad civil, el deber de la Iglesia de participar desde diferentes roles. Uno más, y ya vamos en 2008, para ir hilando. La Iglesia Católica, con autonomía e independencia, ha estado y estará siempre dispuesta a promover, facilitar y acompañar todos los procesos que puedan conducir, vuelve el término, a la construcción de una Colombia reconciliada y en paz con justicia social, la paz positiva. Paz no simplemente como ausencia de guerra, sino presencia de la justicia social. Vamos en el 2016, punto de cierre de esta investigación, los gobiernos santos, y tenemos la misma continuidad. Los obispos católicos de Colombia, con nuestras comunidades eclesiales, reafirmamos el compromiso con la tarea de la reconciliación y con la construcción de una auténtica paz, paz positiva. La Iglesia Católica, al margen de cualquier vinculación partidista, sigue firme en su invitación a que todos trabajemos desinteresadamente por el bien común, uno de los principios de la doctrina social que han guiado esta postura de la Iglesia. Y termino con esto, muy al tenor de lo que decía Alfonso al principio, de esta instancia de la participación de la sociedad civil en el actual intento de paz total del gobierno Petro, y que pone de presente, miren, este es de 1997, y ya desde 1997, ¿qué nos decían los obispos? Una sociedad en paz no puede ser creada solo con palabras, y no puede ser impuesta por la fuerza, sino que debe ser deseada y llegará como fruto de la participación de todos. La participación es la piedra angular para la construcción de la paz. Entonces, esto es como el esbozo de los hallazgos más relevantes que en materia de esa visión de paz, de la participación de los obispos orientada por esa visión de paz y esa demanda permanente desde la concepción de la importancia que tiene la participación de la sociedad civil en los procesos de negociación de la paz en nuestro país. Que si bien en este trabajo doctoral tomó como foco los procesos de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, todas estas disertaciones son extensivas y han marcado la postura en todos los procesos con los demás actores y partes en el conflicto armado. Ahí me quedo, luego de hacerles este esbozo de presentación, quedo atento a si hay preguntas o observaciones. Primero, agradecerte. Sé que es una presentación, un resumen, pero haces un muy buen resumen de trabajo, ¿cierto? Mucho más. Me quedan preguntas muy abiertas pues, en estos términos. La Iglesia como cuerpo, estás mostrando la Iglesia como cuerpo, ¿cierto? Como cuerpo y jerarquía. ¿Hay algún dato específico que lo que dijiste al principio? Vemos el cambio o la adaptación o la transformación. ¿Qué transformaciones como tal pudiste observar en el trabajo que realizaste de la franja de tiempo que estudiaste? Como transformaciones, cambios, ya nos mostraste el concepto de la paz, algo que se permanece, pero ¿qué cambios como tal notaste? Hay un cambio básicamente que tiene que ver con la invitación
de la iglesia y sus jerarcas a los grupos armados a iniciar procesos de negociación. Entonces, ahí hay un cambio importante que se da entre la década de finales de los 80 y principios de los 90. Entonces, en esa primera etapa no hay pronunciamientos, no hay discursos de la iglesia y sus jerarcas donde insten a los grupos armados a iniciar procesos de paz. Entonces, un cambio importante es que en un momento de la década de los 90 participaron principalmente a principios de los 90 los jerarcas de la iglesia comienza a tener un patrón de conducta en invitar, promover entre los grupos armados a que inicien procesos de paz con los gobiernos. Ahí hay un hallazgo importante. Otro hallazgo importante es la denominación, porque al principio los discursos de la iglesia cuando se referían a las partes tenían un lenguaje criminalizante, condenatorio contra los grupos armados. Progresivamente eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ya ha pasado de llamarlos criminales, terroristas, a llamarlos la denominación de sus nombres propios y matizando todos esos primeros términos, sustituyéndolos por vocablos, por ejemplo, alzados en armas. Entonces hay una gran diferencia entre criminales, terroristas a alzados en armas. Ese es otro cambio que se aprecia entre lo que sucedió a finales de los 80, principios de los 90 y de los 90 para adelante. Otro cambio importante es la reiteración del ofrecimiento del rol, del ofrecimiento de la participación de la iglesia en los procesos de paz. Pasó de no ofrecerse a ofrecerse de manera reiterada. Entonces, ese es otro cambio importante que identificamos ahí. En los primeros, silencio, no hay ofrecimiento, pero a partir de los 90, aquí estamos, queremos participar, es nuestro deber participar, tenemos el compromiso de participar desde nuestros principios, desde la doctrina, desde nuestra misión pastoral, podemos mediar, podemos facilitar, acompañar, ser tutores morales, o sea, múltiples roles. Es otro cambio importante que hay ahí. Continuidades, las que les acabo de compartir. La acción de la paz se mantiene a lo largo de todos los periodos estudiados, la paz positiva, la paz como proceso, la paz como construcción, la participación, la necesidad de la participación de la sociedad civil en ese proceso de construcción. Todas esas fueron continuidades que logramos afirmar en la investigación. Vale. Para la filosofía que es la justicia social. La justicia social, mira lo que les decía ahora. Galton, en 1969, en su tomo número 1 de ensayos sobre investigación para la paz, define la justicia social, que ya había sido previamente definida por la Iglesia en el 65. La Iglesia se adelantó 4 años a la definición de justicia social. Entonces, la justicia social planteada allí y que retoma Galton en ese tomo número 1 es la distribución equitativa de los medios del acceso al poder. Es una parte importante, distribución equitativa de los medios del acceso al poder, que viene derivada de la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Entonces, allí, esa derivación, hay un discurso que les mostré el extracto aquí, donde la Iglesia dice: sin justicia social no habrá paz. Dicho de otra manera, sin la satisfacción de las necesidades básicas, sin una distribución equitativa de las condiciones de acceso al poder, no habrá paz.
sin ausencia de violencia estructural, no habrá paz. Eso es enlazando esas dos, eso es lo que traduce esa denominación de la justicia social que está en el núcleo, de hecho, de la visión de paz galtonquiana y del episcopado.